comenzar, y con su venia, voy a tomarme unos minutos para compartir con ustedes una reflexión sobre el complejo contexto en el que se desenvuelve la vida de las personas y de las empresas en nuestro país. Porque pocas veces en el curso de nuestras vidas hemos visto tanta confusión en el mundo, en la región y en nuestros países. No hemos salido aún de la peor pandemia que ha afectado a la humanidad en un siglo, cuando en Europa ha retornado la guerra, en muchas partes tiende a prevalecer la posverdad, la polarización, el régimen de la cancelación. En varios países las personas dicen no creer en la democracia, en las instituciones, en los dirigentes políticos, y en años recientes se ha disparado la protesta social. Después de la crisis provocada por la quiebra de Lehman Brothers y por los durísimos efectos de la pandemia, además de la creciente influencia de las redes sociales, vivimos una época que ha angustiado muchísimo a la gente de todo el mundo, y Colombia no ha sido la excepción. Cuando deberíamos alcanzar acuerdos y unos consensos mínimos para resolver tantos problemas que nos afectan, tiende a imperar también la política de la identidad, que fractura a las sociedades, entierra el concepto de ciudadanía y también fracciona y debilita a los partidos políticos. En épocas de angustias y de miedos, tanto en el pasado como en el presente, los colectivos sociales y los individuos tienden a alejarse de la racionalidad, que es siempre compleja, y se refugian en explicaciones simplistas de los hechos sociales. Esos son los contextos en los que florece el populismo, que reduce las categorías sociales, políticas y económicas a una dicotomía de buenos y malos, de pueblo y élite, de nosotros y ellos, de amigos y de enemigos. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 10, hace 20 o hace 30 años? Muchos culpan a la globalización, otros a lo que llaman el neoliberalismo, a las élites, a los inmigrantes, a una meritocracia de los graduados de las universidades privadas, a los tecnócratas, y así indefinidamente. Por todas estas razones, la confusión es muy grande, y para quienes creemos en explicaciones racionales, no nos es fácil comprender lo que sucede. Quizá el gran filósofo español José Ortega y Gasset tenía razón cuando dijo: no sabemos qué nos pasa, eso es precisamente lo que nos pasa. Por más paradójico que parezca, quizá debamos acudir a esas sabias palabras para tratar de interpretar esta confusa situación. Porque si reconocemos que no sabemos lo que nos pasa, si estamos de acuerdo en que no podemos dar explicaciones concluyentes sobre cuáles son las causas de la inconformidad y de la ansiedad política y social, lo que sí podemos tener claro y nítido son los valores y los principios sobre los que se crearon y desarrollaron las sociedades de Occidente, los valores de la modernidad que los colombianos compartimos desde el comienzo de nuestra nacionalidad e incorporamos a nuestros textos constitucionales y a nuestras normas. Una renovada reflexión sobre esos valores y principios nos puede señalar una ruta, un camino por recorrer en estas épocas de incertidumbre. Hace más de 300 años, después de siglos de luchas religiosas y de la consolidación de los llamados estados absolutistas y despóticos, basados en concepciones organicistas de la sociedad, comenzó a emerger en Europa una concepción alternativa del ser humano y de la sociedad, que argumentó que anterior al Estado y a la misma sociedad existía una ley natural que consagraba en todos
y en cada uno de los seres humanos unos derechos fundamentales. Esta es la doctrina del derecho natural, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a tener posesiones, sí, el derecho a la propiedad privada, que John Locke argumentó en el segundo tomo de su famoso Tratado de Gobierno. De esta concepción brotó la noción del contrato social, un entendimiento según el cual el ejercicio del poder es legítimo solo si se basa en el consentimiento de aquellos que deciden someterse a un poder superior que es el Estado. Esta es la concepción liberal del poder, que afirma que esos derechos fundamentales no dependen, sino que anteceden al Estado, y por lo tanto, la función central de ese Estado es permitir la realización completa de esos derechos. Ese Estado, producto de un contrato entre los individuos, es legítimo, no solo porque es producto de un acuerdo, sino también porque es limitado, porque no puede hacer lo que le plazca, no puede irrespetar esos derechos fundamentales. Sobre esta concepción se justificó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que consagró la Revolución Francesa. También la Constitución de Cádiz se fundó en esos derechos, nuestra Constitución de Cúcuta de 1821 y todos nuestros textos constitucionales que hemos tenido desde entonces. En estos tiempos complejos de ansiedad y angustia, es muy importante y decisivo comprender las diferencias cruciales entre esta concepción liberal del poder y la concepción organicista que imperó en los viejos estados absolutistas y que tiende a renacer en los estados autocráticos y despóticos de la actualidad, como en Rusia, Corea del Norte y más cerca de nosotros en Nicaragua y en Venezuela. Bajo esta concepción liberal del poder, se concibe el Estado no como un fin, sino como un medio para que los individuos puedan editar libremente sus planes de vida, contra una visión organicista que cree que el fin no son las personas, sino el mismo Estado y la oligarquía que tiende a controlarlo. Bajo esta concepción liberal del poder, se concibe los derechos fundamentales de los individuos, como ya lo dije, anteriores al Estado, contra una visión que no concibe límites jurídicos al poder. Bajo esta concepción liberal del poder, se acepta la libertad individual, la variedad de personalidades, de creencias, de opiniones, contra una visión organicista que solo acepta la armonía y la uniformidad. La concepción liberal del poder cree que los individuos son moralmente libres, contra una visión que se siente moralmente superior y trata a los individuos como borregos y con un paternalismo degradante. La concepción liberal del poder confía en la libre empresa y en la economía de mercado, contra otra concepción que nacionaliza los medios de producción y pone a burócratas a asignar los recursos productivos. La concepción liberal del poder cree y promueve la sociedad civil contra otra visión que la detesta y la percibe como una amenaza. La concepción liberal del poder cree en un Estado moderado y con controles, enfrentada a un Estado despótico y sin controles. Esta es la concepción del poder que fundamenta la democracia representativa liberal, que es la única posible en sociedades modernas, en la que el poder está limitado en el tiempo y en el espacio, que respeta y protege a las minorías con constituciones contramayoritarias que evitan precisamente la tiranía de quienes gobiernan a nombre de las mayorías. Es una concepción de la sociedad en la que el poder es difuso, con muchos centros, que al tiempo que ponen freno a las tendencias oligárquicas y despóticas de los gobernantes, promueven la inversión, la creatividad y la innovación para generar más y mejores empleos, para generar también recursos para el Estado, recursos que vienen de los impuestos que pagan las empresas y las personas,
para que el Estado pueda proveer excelentes bienes públicos y permitir mayores niveles de bienestar y de desarrollo. Solo retomando esos valores fundamentales del ser humano y de la sociedad abierta y de la democracia liberal, podemos comenzar a comprender y a entender qué es lo que nos pasa y responder así a la sabia formulación de Ortega y Gasset. Solo retomando el alcance de esos valores fundamentales podemos avanzar hacia la consolidación de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Y también sobre la base de esos valores podemos frenar las amenazas a la libre empresa, a la propiedad privada de las posesiones y de los ahorros consagrados por la Constitución y por las leyes de nuestro país.